Hola, queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de Historia. Soy la profesora Sandra y como pueden observar, estos son algunos de los temas que corresponden al primer cuatrimestre. Trataré de hablar brevemente cada uno de ellos. Recuerde que en la carpeta tienen que copiar únicamente las actividades, no es necesario copiar el material que yo les envío. Bueno, comencemos. Las relaciones de poder, pacto colonial y el imperio español, sociedad y economía, organización política, monopolio comercial y el contrabando, la reforma borbónica, la organización del virreinato del Río de la Plata, virreinato y capitanías, el gaucho y el caudillo. Bueno, ¿qué ocurre acá como podemos observar en la imagen? Bueno, acá podemos darnos cuenta que la imagen corresponde, ¿no es cierto?, a la llegada de los españoles a América. Acá podemos distinguir, ¿no es cierto?, a los indígenas. ¿Y qué pasa en este encuentro? Se produce un choque biológico, un encuentro de cultura, un encuentro de algo desconocido, de asombro, algo que completamente los indígenas desconocían, ¿no es cierto? Y la imposición forzada, porque recuerden que los españoles cuando conquistaban territorios debían evangelizar, o sea, imponer la religión. Esa era la condición impuesta desde España. También hubo un reparto de indígenas, es decir, que se repartían los indígenas para fundar ciudades, por eso se los llamaba encomiendas, y estaba a cargo de un encomendero, quien era que los manejaba, dirigía, y le cobraba un tributo. Ya había en ese tiempo lo que es, ¿no es cierto?, todo el tema de fraude y eso. Ya aparecía en esa época. Entonces, en esta forma de vida, este cambio rotundo, ¿no es cierto?, que recibieron los indígenas, fueron muy maltratados. Además, los españoles cuando llegaron trajeron también enfermedades que ellos desconocían y esto produjo un descenso de la población. Además, la conquista también fue social y cultural, hubo resistencia y adaptación. Hay algunos que se adaptaron, otros huyeron y otros trataron de negociar. Pero ¿qué pasa? Ellos adoraban otras cosas, tenían otra religión. Y esto le perjudicó a los jefes de los indígenas, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a la sociedad colonial, América tenía, los españoles implementaron una sociedad jerarquizada que se diferenciaba a la población según su origen étnico. La minoría blanca ocupaba los cargos más altos. Y acá podemos ver que en el siglo XVIII se produjo otra distinción entre los españoles. Los nacidos en España, peninsulares, y los nacidos en América, criollos. Entonces, los que eran nacidos en España ocupaban los cargos más altos y los criollos eran los cargos más bajos. Y después tenemos la clase más baja, no sé lo que son los indios, los negros y los mulatos. Ahora vamos a ver cómo se realizaba, ¿no es cierto?, otra denominación que realizaron los españoles, que fue las castas. Bueno, la sociedad estaba conformada de esta manera, que ellos lo llamaron casta, que era la mezcla, ¿no es cierto?, de color, de sangre, y que daba como resultado, por ejemplo, los criollos, mestizos, mulatos y zambos. Recuerden que los negros eran traídos de África, ¿no es cierto?, que se usaba mucho el tráfico de negros para trabajos forzosos, ¿no es cierto?, pesados. A ellos lo ponían en esa parte, ¿no es cierto?, para la agricultura. Con respecto a la economía, la minería fue el motor de la economía española en América. Esto beneficiaba mucho la economía en América para España. El comercio colonial, la plata, el monopolio, y esto dio como el inicio del contrabando también, porque monopolio, ¿no es cierto?, ellos tenían que comerciar y comprar, vender solo con España. Y eso dificultaba también en algunas zonas que no llegaban los productos. Entonces por eso empezó a surgir
lo que es el contrabando o el comercio ilegal. La corona española reglamentó el comercio colonial y creó el sistema de flotas y galeones. Esta era una manera de proteger a las flotas que traían las cosas, ¿no? Partían una vez al año desde Sevilla y este sistema era lento y complicado. Era lo que le comentaba. Y la formación de un mercado interno. Esto lo dio también el inicio con respecto al contrabando, ¿no es cierto? Comenzaron a realizar y a tomar posesión más fuerte el mercado interno, de vender entre las zonas, ¿no sé. Bueno, y en Brasil siguió siendo el boom, ¿no es cierto?, del azúcar, que ellos establecieron el circuito comercial entre Brasil, África y Portugal, que eran fuertes en ese momento. Y bueno, en el siglo XVIII, la crisis económica española y la difícil comunicación debilitaron la administración del territorio americano y bueno, acá se agrandó más el incremento del comercio ilegal, ¿no? ¿Qué pasaba? Era muy difícil administrar desde España todo el territorio americano. Por eso es como que se iba debilitando. Pasamos ahora a la organización política. Estaba distribuida de esta manera. En España estaba el Consejo de India, que estaba a cargo del gobernador y a su vez a cargo de todas las colonias. La Casa de Contratación de Sevilla controlaba el comercio entre España y América. Y en América estaban los virreinatos, capitanías, audiencias y ayuntamientos, que era una forma de gobierno denominado de esta manera, ¿no? Y que estaban distribuidas de esta manera, tanto en España como en América. Y el rey era el único, ¿no es cierto?, que manejaba todo. Acá podemos ver cómo una de las rutas, ¿no es cierto?, partía de Sevilla y llegaba a Lima. Esta fue la primera ruta. Después fueron conociendo y expandiéndose otras rutas, ¿no es cierto?, donde lo hicieron más directo. De todas maneras, esto tardaba meses y meses para llegar. Por eso cuando llegaba, por ejemplo, a Lima y esos productos tenían que llevarse a Buenos Aires, tardaban muchísimo. Además que el único transporte que había era la mula y el caballo, las carretas. Por eso eran los transportes y la manera en que llevaban era muy lento, tardaban meses y meses. Por eso esto fortaleció al mercado interno. Empezaban a comprar y a vender por la zona. Y esto perjudicaba, ¿no es cierto?, a España. Acá vemos cómo estaban, ¿no es cierto?, cómo pasaban las mercaderías de un lugar a otro, ¿no es cierto? Vemos los barriles, vemos ahí. Y acá cómo trabajaban, ¿no?, en la parte del campo. Está, ¿no es cierto?, uno manejando, controlando y todos trabajando con herramientas, ¿no es cierto?, pala, todo a mano, digamos, con herramientas, todo a pulso. Y ahora vamos a la dinastía de los Borbones del siglo XVIII. Acá podemos ver en 1700 falleció el monarca español Carlos II de Habsburgo y no dejó sucesor, no tenía heredero. Entonces hubo un conflicto en la búsqueda del trono y esto dio como resultado el inicio de la Guerra de Sucesión Española. En 1713, España y su aliada Francia firmaron la Paz de Utrecht con su enemigo Inglaterra y Austria. Y esto dio lugar, este tratado dio lugar para que asuma Felipe V como rey de España. ¿Qué hicieron este rey, su hijo y sus ministros? Emprendieron una serie de reformas políticas destinadas a centralizar el gobierno y sus instituciones, y también para fortalecer la monarquía. Porque también hay que recordar que desde el comienzo de la conquista, España y Portugal luchaban por el dominio de la banda oriental, y así también con Inglaterra por las colonias que habían conquistado. Entonces era como una lucha de ambición que había entre los países.
En 1680 los portugueses fundaron la colonia del Sacramento, que era una base de un comercio ilegal, y esto perjudicaba a España. ¿Qué hace entonces España? Fue crear Montevideo, esto con Carlos III, y bueno, ahí recupera un poco el territorio, ¿no es cierto? Pero como le comentaba, era una lucha de ambición por los territorios, o sea, las colonias americanas. Después viene la Guerra de los 7 años. Este fue la amenaza constante de Inglaterra también por las colonias americanas. Y bueno, Carlos III en 1759 y 1788 decide reforzar la defensa de los territorios coloniales americanos y establecer una administración más eficaz. Estas fueron algunas de las reformas borbónicas. Después Carlos III refuerza más, digamos, el control. Acá podemos ver cómo ellos manejaban, ¿no es cierto?, a través de los virreinatos. Tenemos el de Nueva España y el de Perú. Pero los territorios seguían siendo tan extensos que no podían controlar y ni administrar a tantas distancias. Esto dificultaba también la comunicación. Entonces deciden crear otros virreinatos, que es el virreinato de Nueva Granada y del Río de la Plata. A su vez, las capitanías y audiencias y todas las partes jerárquicas de una administración. Como vemos acá, intendencias también. Y en 1767 deciden expulsar a los jesuitas. Eso fue también uno de los objetivos de la reforma, porque ellos pensaban también que consideraban que era una amenaza, por eso ellos lo desconfiaban, ¿no es cierto?, de la orden jesuita, que habían alcanzado muy lejos, porque ellos es como que conversaban mucho con la población, y entonces esto no le gustaba a los españoles. Entonces decide directamente expulsarlo. Después, porque los jesuitas tenían mucha influencia en América, sobre todo en las zonas de frontera. Ahí estaban establecidas sus misiones. Y esto, bueno, también cuando deciden expulsar, se realiza también un levantamiento, ¿no es cierto?, porque no es que los expulsaron fácil, hubo un levantamiento contra ellos. Y bueno, en 1778 culminó el reglamento y aranceles para el comercio libre. Claro, porque acuérdense que antes usaban el sistema monopolista, un solo comprador, un solo vendedor, o sea, todo lo que teníamos acá del virreinato se iba o venía de España, nada más. Entonces, con el comercio libre se empezó a establecer otros circuitos de comercio. También se amplió los puertos, las aduanas, como las de Buenos Aires, y mejoró el comercio y el sistema de recaudación tributaria. En su momento ya había impuestos en todas las cargas, como podemos ver hoy el IVA, ¿no?, que compramos algo y te suma un poco más por el IVA, ¿no es cierto? Llegamos entonces a la Revolución de Mayo. ¿Fue o no fue una revolución? ¿Hubo cambio? ¿Cómo se llegó a la independencia? ¿Cuáles fueron los caminos? ¿Qué fue la Revolución de Mayo? La Revolución de Mayo de 1810 no fue un hecho casual, sino que fue el resultado de una serie de antecedentes históricos, en este caso tanto europeos, americanos y locales. Le puedo nombrar la Guerra de los 7 años, la independencia de los Estados Unidos, que son las colonias de América del Norte, la Revolución Francesa, las nuevas ideas, las ideas liberales, las causas externas, las invasiones napoleónicas en España, las causas locales, económicas, políticas, las invasiones inglesas en 2 oportunidades, que esto dan inicio y debilitan a lo que es la monarquía de España, y por eso es que cae después la Junta de Sevilla y da pie
a que un grupo de personas, un sector moderado, decidan qué hacer y crear así la primera junta de gobierno. Estos hechos no fue muy aceptados por los demás sectores porque después se mandó una circular para dar noticia de qué es lo que había pasado. Acá no nos dice qué pasó con los indígenas, qué pasó con las mujeres, sino que fue algo que se solucionó entre poco. Nosotros por ahí recordamos o festejamos ese día o conmemoramos como parte de la escuela, ¿no es cierto?, caracterizado por nuestras formas de vestir como dama antigua, caballero, o vendedores ambulantes. Seguramente ustedes en la escuela lo habrán hecho en la primaria. Y después representando también por las comidas típicas de la época, que es una forma de conmemorar, que está bien, era la costumbre. Pero bueno, como le dije, esto fue la decisión de un sector moderado, de un grupo de criollos patriota que, bueno, decidieron qué hacer. Pero esto va a crear otros conflictos con los sectores del interior, con las provincias del interior, y van a aparecer dos personajes más o dos fenómenos sociales que va a ser el caudillo y los gauchos. ¿Quiénes eran? Eran grandes personas, terratenientes, dueños de estancias. Acá en la Patagonia se usaba mucho la palabra terrateniente, ¿no es cierto?, que eran personas que tenían estancia y gran poder, ¿no es cierto?, de manejo, porque también participaron siempre en la frontera, en las luchas contra los indígenas y por la independencia. Al igual que los caudillos. Los caudillos, ¿cómo surgieron? Fue, ¿no es cierto?, a través que el sector popular lo seguía, lo elegía como su representante. Es así como van a ver que hay un listado de caudillos y que ellos van a representar en cada provincia y van a pelear, digamos, por sus ideales, en contra, ¿no es cierto?, del centralismo. Por eso dice caudillo federal, que eso lo vamos a ver más adelante, de cómo se conforma después el gobierno y cuáles son las luchas. Por eso le quería dar este pantallazo de temas, porque esto abre otros hechos que van así tipo en cadena. O sea, un hecho abre a otro y así sucesivamente. Pero para que ustedes entiendan mejor, le armé así como una síntesis que luego se lo voy a enviar en Classroom como materiales. Les recuerdo que no tienen que copiar el material, sino las actividades nada más. Bueno, nos vemos en la próxima clase y cualquier cosa me escriben al privado como siempre. Saludos, chicos.